esta oportunidad para agradecerles su asistencia a nombre del Grupo Capetza, ¿no?, que está realizando un curso muy importante en este fin de semana, ¿no? Felicitarlos por darse este tiempo de poder venir a aprender muchos conocimientos, habilidades que necesitamos dentro de nuestro campo de la salud para poder sobrellevar en este caso, ¿no?, una enfermedad muy importante que se está volviendo muy común dentro de nuestra población, más a nivel nacional, a nivel mundial, que es el cáncer, ¿no? Si bien es cierto, estamos escuchando las últimas informaciones que en vez de controlar, el cáncer está yendo en aumento y a grandes pasos, ¿no? Entonces va a caer muy importante este tema y atender, ¿no?, para poder vigilar. No, Dios no lo quiera, pero a veces puede darse el momento en que vamos a tener a una persona muy cerca nuestro, ¿no?, para poder controlarlo, apoyarlo. Y el estado emocional es la parte principal de una persona para poder controlar los demás sistemas, ¿no? Viendo esta importancia, ¿no?, con el Grupo Capetza se ha considerado este primer curso nacional de soporte psicológico, social y nutricional en el paciente oncológico, ¿no? A título personal, no creo que sería un tema solamente, únicamente de profesionales de la salud, sino también de toda la población. Estamos llamados para poder aprender cuando dice social, ¿no?, donde está la parte social de nosotros como individuos, es en la familia. A veces la familia necesita ser educada, necesita ser informada de todos los detalles que va a sufrir de repente algún paciente dentro de su grupo social. Entonces vamos a ayudar bastante como profesionales de la salud, educando a esa familia a poder tratar, manejar, conducir a esta persona con problemas de cáncer, ¿no?, emocionalmente. Tenemos a la persona, ¿no?, indicada que nos va a poder dar esos conocimientos en esta mañana, al psicólogo Manuel Antonio Benavente Araujo, ¿no?, con la especialidad en terapia familiar sistémica, ¿no? Hay que aprovechar bastante, oídos abiertos y todas las preguntas que tengamos que hacer al respecto, ¿no? Él nos va a hablar sobre lo que son los aspectos emocionales del paciente oncológico, el duelo como proceso de adaptación, las estrategias en el manejo psicosocial del paciente oncológico, los determinantes sociales que influyen en los pacientes oncológicos, el impacto de las personas con cáncer en la sociedad y el rol de la familia y de los pacientes con cáncer, ¿no? Pienso que son temas muy importantes. Debe haber mucho más, pero pienso que aquí está un resumen muy pequeño de todo lo que podemos nosotros hacer, ¿no? Con ustedes, el psicólogo, el doctor Manuel Antonio, ¿no?, y diciendo que apretamos bastante y agradeciendo su presencia. Gracias. El día de hoy vamos a trabajar lo que es el aspecto emocional del paciente oncológico. Como breve introducción, vamos a conocer algunos aspectos emocionales. Algo importante es el duelo, ¿no? Lo vamos a ver por de 10 más o menos, y vamos a hacer una primera introducción. El duelo no entendido como muerte, porque el tema de duelo es más conocido como un tema de muerte, de fallecimiento de alguien importante, sino más es el duelo que se da en la salud, que es el duelo que trabajamos. Yo laboro ya casi 8 años en el Carrión, en el área de salud mental, y llegan pacientes en realidad de todas las áreas en el área de salud mental para recibir diversas atenciones. Muchos pacientes oncológicos que llevan tratamiento de quimio, por ejemplo, viven el duelo físico, el duelo de la pérdida de capacidades físicas, el duelo de la pérdida de la tranquilidad emocional. No un duelo entendido como muerte, por eso. O sea, no lo vamos a tocar en ese
Este duelo es muy diferente al duelo tradicional. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, perder cabello en los tratamientos de quimioterapia, al perder habilidades físicas, por ejemplo, el paciente se tiene que adaptar, el paciente tiene que diseñar estrategias de afrontamiento frente a eso. Y nosotros, como personal de salud, tenemos que conocer dichas estrategias. ¿Por qué? Porque no siempre se va a contar con un psicólogo, no siempre se va a contar con un apoyo especializado. Y seamos sinceros, porque por ejemplo, siendo el Hospital Carrión un hospital de referencia a nivel regional, el equipo de psicólogos solo somos 5, somos 5 nombrados y 2 contratados. Las otras áreas no cuentan, el área de oncología no cuenta con psicólogos especializados. Había un proyecto, el tema del oncológico de la región, pero ha quedado en nada, de la construcción, pero no se llegan las coordinaciones. Entonces no hay personal capacitado suficiente para abordar a toda la población oncológica. Entonces, muchas enfermeras, muchos técnicos, muchos médicos incluso a veces tienen que cumplir ciertas labores que no están preparados obviamente, pero que las pueden compensar de algún modo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a trabajar con este tipo de pacientes en diversos consultorios o en diversas áreas, por ejemplo, ¿no? Entonces, he ahí la necesidad de conocer algunas estrategias básicas para manejar pacientes, para dar soporte emocional y para guiar a la familia, porque la familia va a ser el soporte social más inmediato. Normalmente vienen diferentes tipos de familia, porque el cáncer no distingue tampoco estructuras familiares, por ejemplo. Un ejemplo es estoy atendiendo a una señora más o menos de 45 años, tiene 2 hijos, un hijo de 20 más o menos y una hija de 10 años. La señora no tiene pareja, no tiene familia, entonces imagínense esa variable de estrés familiar, porque ella se hace cargo de sus 2 hijos y acaban de detectar un tumor en el seno, le van a ver el primer tipo de cáncer, es 2 o 1. Entonces ya está afrontando un duelo, porque se está imaginando qué va a pasar con ella si ya no está, si ya fallece. Y encima otra variable que esta persona tiene una depresión recurrente ya de años, problemas de pareja, por lo cual se separaron, y problemas con su hijo mayor que consume alcohol con bastante frecuencia. Entonces, ya aparte de las variables emocionales de afrontar una enfermedad, tiene otras variables familiares. Y estas variables familiares lamentablemente influyen en la perspectiva del futuro de esta persona. Los estudios afirman de que el estado de ánimo influye bastante en el cáncer. No es una determinante, por si acaso, sino influye en la adherencia al tratamiento, por ejemplo, e influye en el avance del cáncer. Los estudios afirman de que la reproducción de células cancerígenas es más acelerada en pacientes con un pobre manejo de ánimo, sobre todo de depresión, estrés y cólera. Son los 3 estados de ánimo que normalmente uno asocia al tema de cáncer, no al origen, sino a cómo el proceso del cáncer se va dando. El tema de estrés es obviamente, por ejemplo, en este caso, no solo es el estrés de la enfermedad y el posible tratamiento, sino es también, y es una pregunta que recurrentemente la señora hace, ¿con quién mis hijos se van a quedar si yo fallezco? El hijo no tiene, los 2 hijos son de un padre, un mismo padre, pero nunca los ha criado. Han tenido relaciones esporádicas, la convivencia ha sido muy escasa, y la persona, el papá de los hijos, ya tiene otra familia. Entonces, eso agrava lamentablemente la situación de la paciente, la cual no ve un futuro, y este futuro nosotros en salud mental le tratamos un poco de ver alternativas, a pesar de que el futuro es muy sombrío. El pronóstico médico no es malo, es un pronóstico bueno, pero la persona tiene temor, que es otra emoción que vamos a encontrar en los procesos de diagnóstico. Cuando se diagnostica el cáncer, lo vamos a encontrar con mucha frecuencia. Ahora, otro detalle acá es el punto del diagnóstico, que les voy a explicar, porque el cáncer lamentablemente tiene mucha connotación de muerte. El paciente lo suele asociar con mucha facilidad a muerte, muy a pesar de que en estos últimos años el cáncer no es sinónimo de muerte, es sinónimo de tratamiento en general. Pero ¿por qué la persona puede asociar a cáncer, a muerte?
Uno de los factores también que se ha visto es el tema de cómo se maneja el diagnóstico. Nosotros, como personal de salud mental, trabajamos, como lo repito, con diversos pacientes. Vamos a imaginar que viene al consultorio un paciente con tuberculosis, con TB, que también es otra enfermedad socialmente muy asociada a la muerte, a pesar de que tampoco es muerte, simplemente es un tratamiento, pero un tratamiento muy difícil, muy sencillo. Tomar 10 pastillas o 13 pastillas, más una inyección casi diaria, no es fácil para nadie. Entonces, ¿cómo yo, como personal de salud, doy el diagnóstico a este paciente? ¿Cómo le ayudo a entender eso? Porque es uno de los caminos más complejos que lamentablemente el médico no lo hace. Cuando uno va a visitar a los pacientes al piso y les pregunta por qué está hospitalizado, por qué está internado acá, el paciente generalmente no te sabe dar una explicación porque el médico no le ha explicado. Y desde ahí comienza el gran problema y el gran batallar que tenemos con pacientes en general. ¿Por qué? Porque el psicólogo, ni la enfermera, ni el técnico somos especialistas, digamos, en los temas de enfermedades médicas, ¿no? Pero tenemos que conocer esas enfermedades porque si el paciente no sabe por qué está hospitalizado o no sabe en qué etapa está su cáncer, es poco probable que se adhiera al tratamiento, porque si yo no sé por qué me están dando las pastillas, menos voy a entender, o menos voy a tolerar los efectos secundarios de tratamientos. ¿En qué etapa está su cáncer? El paciente no te va a saber hacer tampoco, por la idea, y eso lamentablemente desde la formación de pregrado creo que todos tenemos, no se le puede decir al paciente. Cuando uno trabaja con pacientes con intento de suicidio, últimamente una de las reglas básicas es hablar del suicidio directamente con el paciente. ¿Por qué? Porque cuando uno habla directamente, en el caso del suicidio con los pacientes, el paciente le va a perder el temor, el tema de no hablar, el tema de ocultar, el tema del tabú en los diagnósticos de suicidio, por ejemplo, en salud mental están muy interiorizados en personal de salud. El tema del cáncer también está muy interiorizado, que no se le debe de decir, no se le debe de decir directamente en qué nivel está, porque se le va a deprimir. En realidad no. Cuando veamos pacientes terminales, la explicación de manejo emocional en pacientes terminales, vamos a entender de que cuando un paciente terminal se le dice el diagnóstico, se le dice que ya está desahuciado, no le tienen que ayudar a reconstruir su vida en el periodo que le queda, cerrar cosas que quedaron pendientes a lo largo de la vida del paciente, despedirse incluso en los trabajos de duelo, como se ve, para que no se complique, porque hay duelo complejo también, para no llegar a un duelo complejo, es decir, un duelo eterno, porque hay duelos que no se cierran y el paciente no logra cerrar. Muchos de estos duelos complejos, justamente su origen es ese, el no cerrar cosas. Y no cierro cosas porque no sé en qué estado estoy. Y el médico tuvo el temor, digamos, de no decirle el diagnóstico. Cuando uno visita pacientes que están en tratamiento de quimio, uno ve los efectos secundarios de la quimio. Pero ¿en quién se sienta a explicarle esos efectos secundarios? Casi nadie. Cuando uno va al área oncológica del hospital, por ejemplo, es un área triste, porque está en el área antigua del hospital, los que conocemos el hospital, el área antigua. Es un ambiente triste, con un olor bastante particular, poco ventilado, con pocos adornos, por ejemplo. Y uno cree que ahí va a manejar el tema de duelo físico del paciente cuando está recibiendo la quimioterapia, está recibiendo consulta externa, poco probable. Porque el ambiente, por ejemplo, es un factor importante para el tema de manejo emocional en pacientes. Cuando uno va a Lima y visita el oncológico y ve el área pediátrica de oncología, es un área bastante alegre, por ejemplo, muy a pesar de que tenemos niños muy pequeños con tratamientos tan invasivos, pero es un área que compensa de alguna manera el tema emocional. Entonces, lamentablemente, esos factores no lo vemos muchas veces. Y ya lo vemos cuando nos sentamos con los pacientes y conversamos con ellos. Y ellos nos explican cómo se van sintiendo en las hospitalizaciones que van viviendo. Ahora, para comenzar vamos a definir las emociones. Es un sistema de señales. Eso es cierto, las emociones son señales que nos ayudan a un tipo de comunicación. Por ejemplo, si yo veo al paciente que acaba de salir de la consulta médica y lo veo muy triste o muy impactado, esa señal me tiene que dar
la alerta de que tengo que darle un tipo de soporte. En mis inicios, cuando empecé a trabajar en el hospital, yo fui contratado por el área de VIH, el área de TARGA, que se llamaba así. Yo trabajé casi 3 años. Y el área de TARGA es una de las áreas, al igual que tuberculosis, que el hospital nos bota, nos aísla prácticamente, como si el personal o los pacientes fueran apestados de la sociedad. ¿Ustedes creen que ese diseño, por ejemplo, no hace que el paciente se dé cuenta? Cuando un paciente sale de una consulta o de un tratamiento de quimio sostenido por su familia, porque debemos entender que la quimio altera las funciones cognitivas incluso del paciente, sobre todo en las primeras etapas, la gente cómo se queda mirando, la gente se asusta a veces del paciente con quimio que va saliendo. Ese estigma social que el paciente va sintiendo, el paciente de TARGA, el paciente de VIH, el paciente oncológico, mella inevitablemente su emoción, y vamos a notarlo en los canales no verbales inicialmente. ¿Por qué? Porque al igual que son sistemas de señales, estos sistemas de señales organizan nuestra conducta. Si uno está triste, obviamente va a actuar como una persona triste, una persona que se aísla, una persona que va a ser sensible al llanto. Normalmente sería así, pero socialmente las emociones son reguladas también. Por ejemplo, una mamá puede decir, no quiero preocupar a mis hijos, por eso no quiero que me vean triste, que me vean valiente cuando vea mi quimio. Pero eso a la larga va a traer consecuencias. A la larga va a complicar el duelo, como les explicaba, porque por ejemplo, cuando se hace una mastectomía completa, ¿cómo queda la imagen física de la mujer? ¿Se podrá ver en el espejo? O cuando se hace una conización en el tema del útero, no se va a sentir mujer. Muchas mujeres refieren que no me siento mujer cuando trabajan en el tema del cáncer de cuello uterino con una extirpación completa, cuando ya han detectado que está avanzando. Yo no me siento mujer. En el plano íntimo también eso influye muchas veces. Pero el tema de las emociones a veces uno reprime, comúnmente se llama, uno se la guarda, uno se aguanta. Por mis hijos, por mi familia, no quiero ser una carga. No quiero, y este es un comentario muy común, no quiero dar lástima. Un mensaje duro, pero incoherente a la vez, porque cuando uno se siente triste, ¿qué va a generar en el entorno inmediato? Va a generar pena. Y la pena no es una emoción mala que el entorno lo genere. La pena es una emoción natural, no me va a generar pues, tranquilidad viendo a mi esposa, por ejemplo, alegre o triste, no me va a generar tranquilidad, va a generar un tipo de emoción. El punto es cómo yo, como persona que está afrontando un tratamiento, me han guiado en mi sistema emocional, cómo me han criado en mi expresión emocional. Muchas veces nosotros como personal de salud nos rutinizamos, que es otra característica. Cuando uno trabaja uno, por ejemplo, personal de salud, el síndrome de estrés, de agotamiento por trabajo, uno ve el tema de la mecanización. Y la mecanización, una de sus características es que yo como personal de salud no siento, soy indiferente a mi paciente. ¿Y eso el paciente lo sentirá? Pues sí. Un ejemplo, por favor. Yo trabajo con pacientes complejos en el hospital. Pacientes complejos son pacientes con intentos suicidas, por ejemplo, continuos o recurrentes. Una paciente me refirió hace poco que fue hospitalizada por intentarse suicidar. Llegó a la emergencia y un personal le dijo, nuevamente tú, creo que no lo sabes hacer bien. En ese momento, cuando un paciente llega en un estado emocional muy alterado por haberse intentado suicidar, recibir esa frase no es que lo ayude, más bien lo va a hundir más y probablemente próximamente puede elaborar un intento de suicidio ya más claro, ¿no? Y recordemos que la región está entre los 3 primeros lugares en intento de suicidio. Entonces, ¿cómo manejamos el estado emocional de nuestro paciente? Ahora, un paciente oncológico, tenemos que ver esto, ¿no? ¿Cómo maneja, cómo regula sus emociones? La regulación emocional se aprende en la primera infancia, sobre todo. Uno de los primeros escalones de la madurez emocional es el manejo de estrés, o el manejo de afrontamiento al estrés, o tolerancia a la frustración. Ninguno de nosotros quiere estar enfermo, ni de la gripe. Imagínense que alguien diagnostique un cáncer. ¿Cómo su tolerancia a la frustración se va a ir regulando? Es ahí donde uno recibe el diagnóstico, donde inicia el afrontamiento.
porque el afrontamiento involucra ver mi futuro con este diagnóstico. Si yo veo un futuro obviamente triste o lo asocio a la muerte, como les comento, el afrontamiento no va a ser el mejor, no va a generar, sobre todo depresión y cólera, que son dos emociones que se van a acompañar. ¿Y cólera por qué? Porque va a aparecer la típica pregunta que todos nos hacemos cuando nos pasa algo muy mal: ¿por qué a mí? ¿No? Esa es una pregunta que uno lo ve en terapia continuamente, sobre todo cuando trabaja con enfermedades crónicas, como diabetes, VIH, tuberculosis. No es una crónica, pero una TB de un año de tratamiento, entre comillas, ya es una crónica, ¿no? Y cuando trabaja con pacientes oncológicos. Porque a mí si yo me hice daño, y empiezan el paciente lo típico es que empieza a comparar su vida a la de otras personas que él conoce y que puede etiquetar de malas, ¿no? Porque no a ella si ella hace daño o él hace daño. Entonces esa pregunta ya nos está hablando de cómo esta persona está elaborando su afrontamiento, y ya nos está dando señales de que este afrontamiento no va a ser bueno. Y más si vemos atrás qué estructura familiar tiene este paciente. La estructura familiar va a ser una determinante importante para la adherencia, por ejemplo. Casi todos los pacientes que inician quimio o que siguen el tratamiento de quimio tienen que ir acompañados. Sugiere que vayan acompañados. Si no hay un soporte familiar adecuado, como esta señora me dice, ¿qué va a pasar? Y el médico me ha dicho que probablemente me van a operar. ¿Quién va a ver a mis hijos? ¿Quién me va a ver en el hospital cuando me pidan algo que necesito? ¿Quién va a ir a comprar? La señora no cuenta con familia. El hijo es medianamente responsable. El hijo ahorita, cuando yo lo entrevisté, el hijo está afrontando un duelo complejo. ¿Por qué un duelo complejo? Por el tema del padre. Él no acepta todavía que el padre no lo quiera. Siendo sinceros, con padre que no te da ni siquiera dinero, te quiere, pero el chico no lo acepta. Y su afrontamiento, ¿cómo lo está manejando? Con el consumo de alcohol. Entonces, es una familia que la señora que es la paciente oncológica no va a dar soporte. Entonces tenemos que ver otras estrategias probables para que ella tenga la seguridad que va a tener un apoyo, aunque sea pagado de alguna manera, para que pueda hacer el acompañamiento mientras está hospitalizada en el preoperatorio y en el postoperatorio, ¿no? La van a operar ya, casi de el oncólogo va a operar, y de ahí se le va a hacer algunas sesiones de quimio-radio para ver cómo va avanzando eso, ¿no? Pero ya la persona está elaborando cómo voy a manejar esto. Eso es el afrontamiento, cómo voy a manejar lo que ya me han dicho que me va a pasar, que es el tema oncológico. Siguiente. Ahora, vamos a ver algunas competencias emocionales. Para mí la más importante es la autorregulación y la empatía. Como les explicaba, la autorregulación es cómo nosotros nos regulamos emocionalmente, cómo nuestro paciente se regula emocionalmente frente a un diagnóstico fuerte, un diagnóstico agresivo. Y ahí eso lo vamos a ver porque van a haber etapas en el manejo de las emociones. Pero la empatía es en general eso, ¿no? Reconocer las emociones en los demás. Pero algo muy útil que uno tiene que ver en el paciente es cómo el paciente reconoce sus emociones. Si alguien dice, oye, me han diagnosticado cáncer, un tipo de cáncer determinado, pero actúo de manera tranquila, probablemente no está siendo empático con sus emociones. Probablemente no quiere o no le han enseñado a bien a expresar sus emociones. Ese es uno de los grandes problemas que vamos a tener con los pacientes acá. Ahora, ¿por qué les digo acá? La crianza en la región, la crianza emocional en la región, involucra restringir emociones. Si nosotros viajamos, por ejemplo, a la costa, vamos a ver que las personas de la costa sí expresan con más facilidad sus emociones. En cambio, las personas que somos de la sierra, nos cuesta expresar emociones. Y es porque por nuestro modelo de crianza. Mucho influye la crianza en la expresión de emociones, la expresión de dolor, la expresión de alegría, la expresión de felicidad. Nos cuesta. Entonces, muchos pacientes, casi todos, por lo menos casi todos los que he visto, no solo en el tema de oncología, sino como les comentaba, en el tema de VIH, cuando reciben el diagnóstico, muchos no expresan emociones, o les cuesta expresar emociones. Y es por lo que les comentaba, la idea anterior de que no sientan pena o lástima por mí, no lo voy a expresar, porque no quiero eso es feo, eso es malo, que muestren pena, o que no se preocupen también. Entonces ahí uno encuentra una incongruencia emocional, o sea, una noticia fuerte y una respuesta emocional
entre comillas, plana, no con el impacto que normalmente debería ser. Entonces, a nuestros pacientes, para evitar nuevamente ese duelo complejo, tenemos que ayudar a expresar sus emociones, a ser empáticos con ellos mismos, a ver cómo este sufrimiento se va a asociar a su vida, se va a asociar a su futuro. Bien. Ahora, repercusión emocional en los diversos niveles de personas, en los diversos niveles. Hay un punto que normalmente no se toca, que es el tema espiritual. Espiritual no significa religioso o creer en algo, por si acaso. El paciente puede creer en lo que quiera o no creer en nada si no gusta. El tema espiritual no va a un tema de valores, va a un tema de qué es importante para mí en la vida. Valores, y eso también nos hemos aprendido mucho por el nivel social, valores no son los hijos. Valores, ¿qué significa este hijo para mí? Eso es muy diferente. Este hijo significa para mí el amor de un momento en mi pareja. Entonces el valor del paciente será el amor de pareja probablemente. Este hijo para mí significa el futuro de una familia diferente a la que yo hice. Por ejemplo, si son padres con problemas o parejas con problemas. Entonces el valor que tiene ese hijo es el futuro de pareja que yo no tuve probablemente. ¿Eso por qué es importante? Porque los valores van a motivar al paciente a que afronte el tratamiento. Si yo digo, a ver, soy joven, me detectan por ejemplo un cáncer de hígado, por ejemplo, que es uno de los más fuertes, cáncer de páncreas, y yo identifico mi valor, que es mi carrera, por ejemplo, mi carrera profesional. Entonces, como mi valor es mi pareja, ¿por qué? Porque quiero un futuro con ella, entonces mi valor es el futuro. Entonces, yo como personal de salud puedo aferrar al paciente a ese valor y ayudar a que este tratamiento, que es complejo, que no es un tratamiento, o sea, decirle al paciente que no, ya va a pasar, no es a veces un buen consejo, sino es acompañar en su dolor. Se me está cayendo el cabello, mis huesos, mis articulaciones me están doliendo, todos los días me dan náuseas, no puedo comer. No es decirle sé valiente, porque si yo le digo al paciente sé valiente, lo estoy frustrando en su dolor. Tengo que simplemente hacer el acompañamiento de decirle, vamos a pasar esto juntos, te comprendo, sé que es muy difícil esto, mejor vamos a comer esto, diseña. Por eso el tema de nutrición va a ser muy importante, porque el tema de alimentación en pacientes no solo repercute en la salud física, sino en la salud emocional también. Por ejemplo, cuando uno tiene un paciente depresivo, los pacientes depresivos generalmente no comen. ¿Por qué? Porque la sensibilidad del paladar baja. El paciente depresivo dice, no siento el sabor. Eso es muy cierto, eso no es dismaña, eso es cierto. La depresión está demostrada que influye bastante en la sensibilidad alimenticia. Entonces yo tengo que, bueno, tienes que comer así no sientas el sabor, porque te va a nutrir y eso te va a dar energía para seguir haciendo las actividades que hemos planeado, por ejemplo. Pero yo digo, no seas mañoso y come igual. Como que no, pues no va a sonar muy empático con el paciente. Pero si yo le digo, sí te comprendo, porque eso es cierto, esa sensación es muy cierta. Igual al paciente oncológico, sí sé que por tanto químico que tienes consumir, se te tiene que dar, te va a dar esos síntomas de náuseas, dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Pero lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque te conecto con tu valor. Tu valor es el futuro, si tu valor son tus hijos, porque quieres ver que ellos formen una familia diferente a la que tú tuviste, voy a lograr que el paciente se motive. Eso es una motivación externa, por los hijos, no importa, lo tenemos que aferrar de algún punto para que no se deprima, porque es una situación muy común, es un estado de ánimo alterado frente a un tratamiento. Tenemos el tema social, que va, como les comentaba, en el tema de la familia. ¿Cómo está la familia de este paciente? Pero no cómo está a partir de la enfermedad, ahí no nos detengamos, sino cómo está la familia antes de la enfermedad. La enfermedad es un estresor añadido a una familia, pero esta familia ya puede tener estresores ya cotidianos, temas económicos, temas de pareja, temas de hijos, etcétera, etcétera. Entonces este estresor va a añadir más estrés a una familia que ya está con estrés. Entonces tendremos que trabajar también a nivel familiar esos estresores previos a la enfermedad. ¿Para qué? Para que la familia no se desintegre. Una enfermedad puede desintegrar una familia, sí la puede destruir, y sobre todo si es una familia ya con lazos frágiles. Por ejemplo, si hay temas de infidelidad, hay temas de violencia física, hay temas económicos muy marcados,
De hecho que sí, porque asumiendo que esta es una enfermedad de tratamiento largo, ¿no? Asumiendo que es una enfermedad que no va a permitir al paciente trabajar en un inicio, entonces, si no trabaja el paciente, obviamente que el tema económico también va a ser disminuido. Si ya tenemos una familia con problemas económicos ya, obviamente que esto va a ser otra carga más. Entonces, ahí el aspecto social, de apoyo social, va a ser muy importante para ver cómo está la familia. Bueno, luego el aspecto psicológico. Aquí hay dos puntos que sí me quisiera un poco detener, que es la fertilidad y el deseo sexual. Ustedes saben que cuando inician los temas de tratamientos oncológicos, el deseo sexual baja. E incluso, sobre todo si es un cáncer de cuello uterino, por ejemplo, el tema sexual se detiene. Ese impacto emocional en la mujer y en el varón, en la pareja, ¿cómo va a ser? Ahí es guiar a la pareja. Pero como les repito, uno de nuestros grandes problemas son los médicos, queramos o no dicen el diagnóstico, no trabajan el diagnóstico con el paciente. Y eso a nosotros también como personal de salud, ya no médico, entre comillas, nos dejen la incertidumbre de cómo guiar al paciente. Igual, ¿no? El médico pocas veces explica efectos secundarios de tratamientos. Yo me acuerdo muy bien cuando trabajaba en Targa, ustedes saben que los esquemas retrovirales son pesados para manejar, sobre todo en los 2 primeros meses de tratamiento. Dolores de cabeza, náuseas, reacciones alérgicas, dolores de hueso. Entonces, ¿cómo yo trabajo esos efectos secundarios y eso no sea advertido al paciente? Porque para manejar adherencia no tiene que ser claro con los temas de efectos secundarios de fármacos. Igual, cuando uno trabaja con pacientes de salud mental y son recetados las pastillas, y el paciente va a la farmacia a comprar y la farmacéutica le dice: oye, te vas a volver dependiente de esa pastilla, no la tomes. Y ya viene asustado al consultorio porque el psiquiatra de repente no le explicó bien con ese tema de la dependencia a fármacos y efectos secundarios, y uno tiene que explicar eso al paciente para que no abandone el tratamiento. Pero uno no es médico, uno no ha estudiado, uno tendrá que leer, tendrá que revisar material para poder un poco capacitar al paciente. Y recordemos que una de las variables importantes en oncología es abandono de tratamiento de adherencia. Como en toda enfermedad que vamos a trabajar, la adherencia es una determinante para la cura o rehabilitación de pacientes. Entonces, la base de la adherencia es la tolerancia. O sea, si mi paciente no tolera, por ejemplo, fármacos, lo va a abandonar. Así él tenga la voluntad inicial de trabajar y de recibir el tratamiento, lo va a abandonar. Y lo va a abandonar justamente porque no me explicaron los efectos, no sabía que esto me iba a pasar. En tratamiento, me recuerdo muy bien el caso de una paciente que salió incluso en el periódico, que me parece que tuvo cáncer de hueso en la mandíbula. Una señora que hicieron incluso una campaña para que tenía hijitos más pequeñitos. ¿Qué había pasado cuando el médico me consulta para ver cómo está el estado emocional de la familia? ¿Qué había resultado? Que la paciente el año pasado ya había ido a la oncología para hacer sus chequeos porque ya había sospecha. Recibió la quimio inicial, fueron 3-4 sesiones, y le dijeron que venga permanentemente para seguir en observación. Y como la señora se sintió mejor, ya no volvió. Ese es uno de los grandes problemas. Que el paciente oncológico muchas veces vuelve ya en estadios avanzados. Pero no vuelve porque quiere, sino vuelve porque ya la enfermedad la obliga. Pero tampoco abandona porque quiere, sino abandona porque de repente no fue bien guiada y no se le explicó muy bien que esto tiene que tener un control. Por ejemplo, mi madre ha sufrido de cáncer de cuello uterino, le han hecho la conización, ya pues será 15 años, 20 años más o menos, y cada año tiene que ir a Lima para que le hagan su chequeo, y religiosamente viaja. Pero es porque yo me explicaba, porque el psicólogo de Lima sí le explicó muy bien, y el médico también fue muy drástico. Señora, usted no vuelve, le puede aparecer, puede desarrollar el cáncer en una persona del cuerpo, y eso es cierto, se puede desarrollar en otra parte ya habiendo tenido. Entonces, le habrán metido tanto el miedo, mi madre es ansiosa, que vuelve con sus controles. Entonces, nosotros tenemos que trabajar eso con el paciente. A veces, por eso les digo, a veces ser muy drásticos y a veces ser muy directos, porque como personal de salud tenemos el temor de decirle, la va a asustar,
Mejor asustarla y que venga, a no asustarla y que venga muy mal. Y sabemos que el costo de tratamiento oncológico de pacientes con cáncer es un costo elevado. Para el Estado, aportar eso no es fácil. Entonces, es a veces mejor ser directo. Y sobre todo, como les explicaba, ¿no? Lo psicológico es explicarles esto, ¿no? El tema de fertilidad, si está asociada, y el tema de deseo sexual, porque a veces el varón no entiende eso. Y eso ya desgasta una pareja. Entonces, eso también tenemos que ver. Y finalmente el físico, ¿no? La autoimagen, que es algo muy, muy importante. ¿Cómo quedo después de él? Como yo les explicaba, ¿no? Hacer una mastectomía completa, ¿cómo la mujer va a enfrentar esa pérdida de un órgano femenino que de alguna manera es una característica exclusiva de la mujer, o la pérdida de cabello, ¿no? La pérdida de cejas, la resequedad de la piel? Entonces, ¿cómo la persona va afrontando? A eso me refería en el inicio cuando les hablaba del duelo físico, no del duelo por muerte, sino del duelo empezando por la pérdida de la salud, del duelo comenzando por la pérdida de aspectos físicos importantes que en un paciente. El cabello es importante en la estética de tanto varón como de mujer, por ejemplo, ¿no? El tema de la fatiga, que muchos pacientes me canso, ya no estoy como antes. Entonces, esa fatiga, ¿cómo le ayuda al paciente a adaptarse? Pero para adaptarse tengo que contar, lamentablemente, con un soporte familiar. Entonces, por eso es importante la evaluación familiar. El tema de la menopausia adelantada, también algo muy común, muy frecuente visto, ¿no? Entonces, esos cambios físicos también van a influir en el duelo. Incluso, en el duelo inicial, el aspecto físico es una de las determinantes iniciales. O sea, que un paciente me diga, antes yo era independiente, ahora me cuesta movilizarme porque me agoto, o tengo que alguien apoyarme. Entonces, ese es un punto, ¿no? Bien, acá no estamos hablando un poco de pacientes terminales, porque un paciente terminal es muy, muy diferente. Ahora les voy a explicar. Muy bien, vamos a ver etapas en el proceso de apoyo psicológico emocional. La primera etapa no me voy a encargar porque esa es la etapa del médico, detectar la enfermedad. Nosotros empezamos a trabajar desde el diagnóstico, ¿no? Desde que el paciente o la paciente ha sido confirmada con un tipo de enfermedad. Pero aquí hay una disyuntiva, no revisando los protocolos de atención en general. El tema de diagnóstico, de quién es el responsable del diagnóstico, recae en el médico normalmente. Eso casi todos los protocolos de salud lo dicen. Pero ¿cómo lo dicen? Ese es el gran problema, ¿no? ¿Cómo dan el soporte inmediato al paciente? Porque ahí es uno de los puntos más importantes para dar apoyo emocional al paciente. Me acuerdo cuando trabajaba en Targa, el médico era encargado de dar el diagnóstico, obviamente, pero inmediatamente en esa cita era pasado al psicólogo. Ya, esa es una estrategia, por ejemplo, que en esa época se trabajó. De que el psicólogo y el médico ya dan el diagnóstico, o incluso el médico no le daba. Pasaba con sus exámenes positivos de la prueba rápida y la confirmatoria, pasaba todo el folder, por privacidad obviamente los folders se manejan de manera distinta, pasaba al psicólogo y el psicólogo era encargado de darle el diagnóstico. Y bueno, no correspondiendo porque también en el diagnóstico hay que hablar de aspectos médicos, obviamente, pero era la idea de que se le dé el soporte inmediato frente al impacto emocional del diagnóstico tan complejo que es el tema, por ejemplo, del VIH. En cambio, el tema oncológico es muy diferente, por lo menos acá. Acá el médico maneja el diagnóstico, a veces lo maneja con la familia, a veces lo maneja con el personal de salud, pero pocas veces lo maneja con el paciente directamente. Hace más o menos un mes, hicimos un pequeño trabajo en piso, en hospitalización, en los quinto y sexto piso del hospital. Las preguntas eran simples. ¿Cuánto el paciente conoce del por qué está hospitalizado? Casi el 90% de pacientes decía desconocer el por qué. O sea, describían físicamente lo que les había pasado, inflamación, dolor de estómago, dolor de cabeza, describían eso, pero no sabían la causa médica de por qué estaban ahí hospitalizados. ¿Ustedes creen que esos pacientes van a hacer adherencia a tratamientos largos? Poco probable. No lo van a hacer. ¿Y por qué? Porque no conocen el porqué de su enfermedad, no conocen el porqué le duele la cabeza, le duele el estómago o si le estómago del pie, por ejemplo. Salvo quienes sí conocen muy bien, y era un grupo de pacientes diabéticos que estaban
esas fechas, salvo ellos sí conocían su enfermera. Pero cuando les pregunté quiénes les habían dado el diagnóstico y quiénes habían ayudado a conocer sus síntomas, el 100% dijo que la enfermera. La enfermera del programa nos ayudó a conocer nuestros síntomas, a conocer nuestras cosas, nuestra alimentación, todo eso, la enfermera. Entonces ahí nos damos cuenta de que en el tema de diagnóstico, que es la segunda etapa, estamos muy un trabajo muy desligado entre profesionales de la salud. No trabajamos de manera ligada para conocer. Entonces, ¿ese será un factor? Sí, también es un factor. Y la tercera etapa es recibir el tratamiento y construir una nueva normalidad del sobreviviente. Y esa tercera etapa es la etapa de acompañamiento. Es una de las etapas más largas, es una de las etapas más desgastantes también, y es una de las etapas más bonitas porque uno puede hacer una alianza con el paciente. Sí. Vamos a ver la segunda etapa y vamos a ver algunos testimonios. La primera etapa se manifiestan estos tres estados, ¿no? Sorpresa, miedo y crisis. Las primeras emociones normalmente son esas en la etapa de escuchar el diagnóstico y recibir el tratamiento. Es por eso que cuando el paciente recibe el diagnóstico, inmediatamente uno le tiene que explicar el tratamiento a él y a la familia que lo acompaña, obviamente, ¿no? Porque si uno no hace, oye, ya me diagnosticaste, ¿y ahora qué hago? Que es una pregunta muy lógica. Ahora, ¿qué puedo hacer luego de que tú me dices que estoy mal? Es que igual que en salud mental, en realidad es muy similar, porque uno cuando le dice, lo voy a evaluar, lo voy a mandar a evaluar para ver qué pasa, porque viene en la primera consulta, cuenta su problema y uno le dice, bueno, yo pienso que puede estar pasando esto, pero para corroborar mi idea, porque eso es mi idea, la voy a mandar a evaluar y de acuerdo a las pruebas, vamos a dar el diagnóstico. Ya, pasa la evaluación, viene el diagnóstico y yo le digo, mire señor, se ha confirmado esto está pasando. Y la pregunta lógica es ahora qué vamos a hacer. Pues yo, como psicólogo, le explico esto, y por qué, porque esto está pasando. Por ejemplo, le digo, usted está con un nivel de depresión moderado, digamos, ¿ya? Una depresión que tiene estos síntomas, apatía, no tiene ganas de hacer nada, no tiene ganas de ir a trabajar, no le da ganas de bañarse. Y muchas veces se ha quedado tumbado en la cama todo el día, no por vago, porque el paciente hace interpretaciones en función a lo que está pasando. El paciente dice, no, por vago, porque mi familia dice, no, soy vago, no se levanta. No, señores, porque la depresión tiene esas características, igual que la comida que les comentaba hace rato. Entonces, desde ahí ya voy trabajando lo que el paciente asocia. Igual un paciente oncológico, como les explicaba, cáncer igual a muerte. Me acuerdo muy bien cuando empecé a estudiar mi carrera, mi mamá me comentó cuando le diagnosticaron ella qué hizo, qué asociación hizo. ¿Qué iba a pasar con mi hijo? Porque mi madre soltera. ¿Qué iba a pasar con mi hijo? Porque en esa época pues, yo tenía 10 años, un poco más, no llegaba ni al colegio. Entonces, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Quién lo va a mantener? Mi trabajo, me voy a morir. Y ella se imaginaba calva, porque había visto ahí en el oncológico cómo las personas estaban. Y cuando el médico le dijo, no va a recibir radio, pero quimio, pues solo 3-4 sesiones, y se le va a operar. Y ya se imaginaba que se iba a morir. Entonces, el psicólogo entró, la enfermera creo que entró y le empezó a contar, se sentó y le empezó a hablar. Ese simple hecho de hablarle, de explicarle cómo es un poco el tratamiento, le ayudó a bajar su ansiedad y le ayudó a quitar esas asociaciones que toda persona hace, todos hacemos asociaciones. Si a mí me dicen se va a quedar sin trabajo, yo llego con mis asociaciones, mi deuda, mi esposa, mi madre, o sea, todos hacemos asociaciones. Pero el gran problema cuando uno hace asociaciones con salud, el paciente abandona, si no es trabajada o no es guiada, aunque sea en esas asociaciones. Entonces, estas emociones van a hacer que el paciente relacione. Me fue una sorpresa, por ejemplo, Ángeles, fue una sorpresa, parte de la vida, porque a mí fue un verdadero shock emocional. Sentí la negación, me hacía sentir espectadora, lo contaba en tercera persona, sentí rabia, tristeza. Por ejemplo, el paciente, ¿por qué dice en tercera persona? Porque el paciente siente que pierde control de su vida. Y ese es uno de los grandes problemas. El paciente dice, ya me voy a morir, ya será lo que Dios quiera. Será lo que Dios quiera si no es creyente y será lo que yo también quiera, porque si yo no hago el tratamiento, Dios no me va a ayudar, digamos, a que sea creyente, ¿no? Entonces, pierde un poco la sensación de control sobre su vida.
Lo peor, la incertidumbre, ahora qué pasará mañana, lo típico, vemos el futuro. Y si somos personas con rasgos depresivos o con rasgos ansiosos, poco probable que veamos un futuro realista. Vamos a ver generalmente un futuro radical. Radical a muerte, radical a no trabajo, radical a no tener una vida familiar, una vida personal, una vida laboral. Esa es la primera etapa. Sigan. Por eso el tema, como les comento, el tema del diagnóstico. Escuchar el diagnóstico, porque viene lo importante en esta etapa. Tenemos un conjunto de reacciones emocionales típicas frente a un diagnóstico: el miedo, técnicas de apoyo e información médica relevante. Sin eso, como lo repito, cualquier tipo de paciente, no solo oncológico, sino paciente de salud física en general, porque recordemos que la salud física media la salud emocional, y las dos van de la mano en todos los tratamientos. Miren, simplemente cuando uno va al dentista a curarse el diente y el dentista está trabajando con el taladro, uno ya cómo va reaccionando. Y a veces sintiendo el cuerpo medio raro, se va imaginando cómo será el taladro, sobre todo con niños o con adolescentes que inician tratamientos odontológicos. Ya se imagina, ya con algo tan simple, imagínense con algo tan complejo como es el tema de cáncer. Negación. Es decir, no señorita, no doctor, está equivocado, me voy a hacer otros exámenes. Uno a veces sugiere que el paciente busque una segunda opinión. No es malo buscar una segunda opinión. Y eso es parte de una reacción emocional normal, el que uno niega. Y fíjense, esta reacción emocional de la negación no es algo exclusivo de las enfermedades físicas. Cuando uno dice, no, oye, le vi a tu pareja con otra, no creo que sea mi pareja. Normal, la negación es algo muy típico porque nos cuesta aceptar a todas cosas que pueden pasar, y por eso está la comunicación, ¿no? Si la comprendo, que usted le haya chocado, le haya impactado y que no lo pueda creer porque es una noticia muy fuerte y a cualquiera de nosotros nos afectaría. ¿Se dan cuenta? ¿No? Un poco como voy guiando, comprendo, es algo normal, no debo de esperar que la persona reaccione con tranquilidad, como les digo, eso no sería coherente. Incluso esto pasa con el suicidio muy frecuentemente. Cuando uno habla con la familia de pacientes que se han intentado suicidar, por lo menos el 80% dice lo siguiente: pero si él o ella estaba alegre ayer, si él o ella estaba tranquilo con sus amigos, para la universidad, para el instituto, qué sé yo, estaba haciendo su vida normal. ¿Y es por qué? Porque, nuevamente, ¿cómo nosotros criamos a nuestros hijos en el tema de expresión emocional? Porque la negación a veces es parte de eso. Ahora, nos debemos de preocupar cuando vemos un paciente que no reacciona emocionalmente. Ahí se nos tiene que prender las palabras, porque es un paciente que probablemente reserve su diagnóstico. Si va con las familias, probablemente la familia comente, pero él se lo va a resolver. ¿Y por qué tenemos que tener cuidado? Porque van a ser pacientes que no van a aceptar, les va a costar mucho aceptar y expresar lo que está ocurriendo. Otra emoción común es la rabia, la cólera, la frustración. Como les comentaba hace rato, es el preguntarse por qué a mí, no tolerar esta posibilidad. Es como muchas veces yo cuando trabajo con pacientes con problemas de pareja y estamos trabajando el tema de la reconciliación, el tema del perdón que se trabaja a veces en pareja, la pareja puede decir lo siguiente, ¿no? ¿Qué voy a hacer si me vuelve a pasar lo mismo? Vamos a imaginar que estamos trabajando en fidelidad, ¿ya? Y desean ambos rehacer la relación. La persona a la cual le fueron infiel dice, ¿qué garantía él o ella me puede dar de que no vuelva a pasar esto? No hay garantía. Por una simple razón. Cuando uno asume una pareja, tiene que asumir que va a acabar en algún momento y va a acabar de diferentes maneras, porque las relaciones humanas no son eternas, cometemos errores. Entonces no hay garantía de que él nunca lo vuelva a hacer o ella nunca lo vuelva a hacer. Uno tiene que aprender a aceptar la incertidumbre de tomar decisiones. Desde que nosotros estamos vivos tenemos que aceptar la incertidumbre de enfermar. Y de enfermar de diferentes cosas, de diferentes motivos. Entonces, este punto de la raya es eso, es trabajar eso en la vida, que es incierta la vida. En salud, en felicidad, la felicidad sabemos que es momentánea, la felicidad es una emoción temporal, no es una emoción prolongada. Tenemos que aceptar esa incertidumbre. La culpabilidad, analizar creencias inadecuadas. Soy culpable porque me dio cáncer de pulmón porque fumaba mucho. Uno sabe que sí, pero no se lo va a restregar al paciente en ese momento.
porque no es necesario. Eso ya se verá en el transcurrir cuando vamos trabajando otras cosas. Uno puede ayudar a que el paciente no asuma la culpa. Ahora, ¿la culpa es útil? No, no es útil, porque la culpa genera etiquetas a nivel de pensamiento. Por ejemplo, una etiqueta muy común es: me lo merezco, pues porque soy un fumón, me lo merezco. ¿Para qué voy a recordar si luego voy a seguir fumando? Esa etiqueta no nos sirve para ayudar al paciente, pero si soy responsable, que es diferente a asumir culpa, ojo, son conceptos muy diferentes. Soy responsable y sí sé por qué fumaba. Fumo bastante porque manejo un estrés muy elevado, por ejemplo, y mi manera de descargar, de relajarme, entre comillas, de mi estrés es el fumar. Eso me va a servir más en un tratamiento, en que el paciente se haga responsable y evalúe del por qué me llevó, en este caso de un cáncer de pulmón, a tener ese problema. Ansiedad. La ansiedad es ver el futuro. La ansiedad es una de las emociones. Uno es una emoción normal, porque aquí no le va a causar ansiedad la incertidumbre económica del Perú, por ejemplo. O sea, todos nos causa un poco de ansiedad. Aquí no le va a causar ansiedad tener un hijo que está estudiando y que el futuro laboral no es muy bueno. Pero pues, todo me parece. Pero esa preocupación, la ventaja, cuando uno tiene una preocupación sana, la ventaja es que nos ayuda a buscar soluciones. Mi hijo está estudiando psicología y hay psicólogos como canchas. Bueno, pues como padre tendré que juntar mi dinero y decir, bueno, harás una especialización y daré otra herramienta más. La preocupación me tiene que ayudar a resolver. En cambio, la ansiedad es lo típico. Doy vuelta en mi pensamiento, vuelta y vuelta, que voy a conversar con mi hijo, no va a tener trabajo, de seguro no le va a ir bien en la universidad, se queda de vuelta, pero no soluciona. El paciente ansioso tiene esa característica que se llama rumiar. Vueltas y vueltas y vueltas y un paciente oncológico tendrá eso, sí. ¿Qué va a pasar de acá en adelante con mi vida? ¿Cuánto va a durar este tratamiento? ¿Cómo me va a afectar? ¿Mis hijos cómo van a estar? Vueltas y vueltas, pero no lo voy a solucionar. No le pregunto, ¿y por qué no vas al médico? Pues a ver, para que te oriente al oncólogo. Es que me da miedo lo que me va a decir. La ansiedad también tiene esa característica, paraliza, porque no busca soluciones y se detiene en el miedo. Dependencia. Dependencia se refiere a que ya voy a depender de algo, ya voy a ser un inválido emocional o un inválido físicamente. Nuevamente, es explicarle hasta cierto punto cómo va a ser su dependencia. Los pacientes oncológicos en un inicio pueden tener dependencia, pero de ahí normalmente ya se van haciendo dependientes. Depresión, como les explicaba, ¿no? Una persona depresiva es una persona generalmente con pensamientos catastróficos. Nada me va a salir bien, mis hijos no van a progresar, etcétera, etcétera. Y finalmente el aislamiento, por vergüenza muchas veces. La vergüenza, que no está en nuestras emociones del diagnóstico, porque esa no es una emoción asociada al diagnóstico. En VIH sí es una emoción asociada al diagnóstico, por ejemplo. En cambio, en diagnóstico oncológico no. El tema de la vergüenza va a venir más adelante con secuelas de tratamiento, con secuelas físicas. Ahí sí va a venir la vergüenza. Pero en un inicio no, pero el aislamiento normalmente se va a dar a eso, porque el aislamiento o se va a asociar a cambios físicos o se va a asociar a la depresión. La depresión tiene el síntoma del aislamiento también, porque no me da ganas, no me motiva nada a salir. Entonces tenemos que diferenciar el aislamiento en qué situación se da. Hoy día les voy a enseñar un poco el tema de relajación, porque el tema de relajación cualquier personal de salud lo puede aplicar. Y es una técnica muy, muy básica que no requiere equipos grandes, no requiere nada en realidad, solo requiere conocer algunas estrategias básicas para relajar al paciente. Siguiente, por favor. Vamos a ver algunas emociones y les voy comentando algunos modos de trabajar. La tristeza o la depresión se va a asociar a pérdidas en general. Si yo pierdo el trabajo, probablemente me deprima. Si pierdo mi pareja, probablemente me deprima. Si pierdo algo que es importante para mí, me voy a deprimir. Si pierdo cabello, me voy a deprimir, pues probablemente sí. Si empiezo a perder mi salud, me voy a deprimir, sí. Es decir, frente a una pérdida, una emoción natural es la tristeza. Y la tristeza no es mala, la tristeza es normal en realidad. En cambio, la depresión, que ya es un grado mayor, cuando veamos en una de las últimas diapositivas el manejo de estrés, vamos a ver un poquito el termómetro emocional, que es importante
manejar el paciente en consulta. O sea, hoy cómo usted se siente del 1 al 5, del 1 al 10. Ese termómetro es básico porque vamos a ver cómo se va fluctuando la emoción. Y vamos a darnos cuenta, en el caso de todas las emociones fluctúan porque van a haber pérdidas asociadas. Por ejemplo, en el diagnóstico me voy a deprimir y mi depresión probablemente esté como 10, ¿no? Y me quiero matar frente a este diagnóstico, ¿no? Entonces ahí el termómetro va a marcar eso. Y en ese momento, ¿qué hago, por ejemplo, con el paciente? Realmente le tengo que guiar en un tema de ideas racionales o reales. Me mato porque pienso que esto ya no tiene solución. Esa es una asociación muy frecuente cuando uno maneja diagnósticos iniciales. Entonces, me voy a matar porque no quiero soportar esto, no tolero el tratamiento. Uno de los cánceres más complejos de manejar en ese aspecto es el cáncer de estómago. ¿Por qué? Porque el cáncer de estómago involucra la alimentación, ¿no? Y la alimentación es fuente para el estado emocional importante también. Entonces, el paciente puede decir, me voy a matar porque no tolero, no tolero. No era la persona que era antes, me da sensación de incertidumbre, sensación de incapacidad. Entonces, si nos damos cuenta, por un lado son las pérdidas físicas, externas, ambientales, pero por otro lado es cómo el paciente procesa esas pérdidas. Si las procesa de manera extrema, o sea, digo, soy un incapaz porque ya no me voy a levantar de la cama, obviamente, no voy a deprimir, pero estoy asociando. Un ejemplo es una paciente de 21 años, que no viene por cáncer oncológico, pero su papá sí tiene cáncer y ya lo han desahuciado. Le han dado 6 meses o 3 meses de vida. Ella nunca ha vivido con el papá, pero sí lo quiere. Lo quiere porque los pocos encuentros que han tenido han sido encuentros muy buenos, emocionalmente muy buenos. Y económicamente el papá apoya, nunca la ha desamparado con la mamá. Entonces es una paciente que quiere mucho al papá, pero genera culpa porque dice, debo ir. Y es una de mis pacientes que tiene intentos de suicidios continuos. Entonces ahí es tema de evaluar, ¿no? Tema de evaluar. Y ella está estudiando enfermería y fue a hablar con el doctor que lo vea a su papá y el doctor le dijo, no, ya se le da el último tratamiento, no ha mejorado, se le haya retirado por calidad de vida, se vaya a la casa, porque ya no se le puede ayudar. El tema es, paciente visita pero se me puede desregular y nuevamente se intenta suicidar. Entonces se le tiene que preparar. Entonces al papá se le está monitorizando, se le está llamando continuamente para ver cómo está, porque antes que fallezca ya tiene que hacer el cierre, ¿no? Porque si no el duelo se va a complicar, es un duelo complejo de familia, digamos. El señor está estable, pero sabe que el diagnóstico médico ha sido muy claro con él que ya no se le puede dar tratamiento. Entonces lo que está haciendo el señor es cerrar sus cosas. Él tiene hijos en 2 familias, los mayores en una y esta chica es la menor en otra familia. Entonces el señor se está dedicando a viajar porque sus hijos no viven acá, está viajando, está conociendo a sus nietos, está pasando un poco de tiempo a pesar del dolor, porque no sabe que el cáncer terminal causa dolor, que es una de sus características más comunes. El dolor crónico, se le enseña un poco a manejar técnicas de manejo del dolor crónico también. Entonces es un paciente con un ánimo depresivo, pero no vamos a esperar que esté alegre, porque él sabe que no va a continuar, no va a hacer algo duro, no va a pasar. Entonces, ese manejo de duelo es uno de los más adecuados, pero se hace cuando el diagnóstico es directo. Y ese diagnóstico ayuda a la persona a reconstruir su vida. La depresión se asocia muchas veces a la incertidumbre, a no sé en qué etapa estoy. Bien. ¿Qué podemos hacer para superar la tristeza? Uno es esto, para mí es una de las claves, el reinterpretar. El paciente puede reinterpretar su situación en función a la primera etapa que hablamos, el conocimiento. El paciente que conoce bien su diagnóstico, conoce bien su tratamiento, sabe efectos secundarios, sabe que uno no le puede mentir, paciente que tiene un buen pronóstico a nivel emocional, paciente que no va a necesitar incluso terapia psicológica, ni terapia farmacológica a nivel psiquiátrico, ¿no? Paciente que desconoce, paciente que va a estar siempre en ansiedad, siempre en zozobra, siempre en qué me va a pasar. Para nosotros reinterpretar las cosas tenemos que ser realistas. Cuando a este paciente le dijeron que ya no se le va a poder ayudar porque ya está muy avanzado el cáncer, el golpe ha sido muy fuerte, pero la pregunta es, ¿ahora qué va a hacer usted? ¿Ahora usted qué desea hacer?
Hay una película muy bonita, no recuerdo el título, una película de dos pacientes, creo que son oncológicos, pero dos pacientes ya les han dado sus últimas ya le han dado ya el tratamiento no va a funcionar. Estos pacientes hicieron una lista de 21 cosas que querían hacer. Y es eso, es un modo de cerrar un duelo, es un modo de cerrar una historia. ¿Ya? Qué bonito, para todos nos gustaría cerrar así nuestras historias, no dejar nada pendiente. Pero eso va a depender que el paciente conozca su realidad, conozca, por ejemplo, ¿no? Y eso a veces me gusta, trabajo con pacientes esquizofrénicos también. Y los psiquiatras no les dicen que esa medicación la van a tomar de por vida, por lo menos un tratamiento larguísimo, por lo menos 2, 3, 4 años. Y no es la vitamina, y yo me tengo que comer el sapo y decirle que no es la vitamina, porque yo lo veo en crisis y ya, en crisis porque no tomo la medicación. Y no es la vitamina, esa es una medicación que te va a estabilizar. ¿Por qué? Porque ya tu cuerpo no produce determinados químicos, entre comillas, para estabilizarte naturalmente. Si el paciente llega así, un paciente oncológico, imagínense que es peor todavía, porque el paciente oncológico es consciente de sus emociones. El paciente esquizofrénico no es consciente, por su mismo trastorno no es consciente de sus emociones muchas veces. Pero un paciente oncológico sí, por lo tanto tiene derecho de conocer su diagnóstico claramente y sus tratamientos o sus opciones de tratamiento en todo caso. Entonces, eso me ayudaría mucho a mí, como personal no médico, a trabajar la interpretación de su vida. Por ejemplo, este señor que les comentaba, un poco interpretamos su vida en función a qué le gustaría hacer que no hizo antes, sobre todo con el tema familiar. ¿Por qué con el tema familiar? Porque el señor quiere, a la chica la quiere bastante, pero ¿por qué no vivió con la chica? Porque sus hijos mayores dijeron, nosotros, te olvidas de nosotros, cuando hace 20 años más o menos, te olvidas de nosotros si tú te quedas con la mamá y con tu hija. Y él tiene 5 hijos mayores, a toda la familia se le. Y más la esposa desde ese momento, también te olvidas de mí. Y encima te meto a la caja por la pensión. ¿Con qué dolor el Señor tuvo que hacerlo? Porque el Señor, así sean los errores que haya cometido, pues tiene derecho pues, a querer a sus hijos, eso nadie lo puede evitar. Pero fue restringido por buen tiempo. Entonces, esa herida la sacó justamente cuando lo mandaron a la consulta para ver el tema del soporte. Entonces, es guiar y trabajar con los hijos, porque a los hijos también se les tiene que indicar, les tiene que explicar que tiene derecho, así haya cometido el error, que tiene derecho a conocer, a pasar ciertos tiempos con su hija como les ha pasado. Entonces, se está trabajando eso. ¿Por qué? Porque ya tenemos un diagnóstico claro, porque ya tenemos que este señor no va a vivir más allá de. Y es cierto, porque el dolor, estábamos la semana pasada conversando con él, y su dolor ha aumentado. Ya los sedantes fuertes que usa ya no le están haciendo mucho efecto. La relajación un poco le hace efecto, pero igual, ya es algo ya muy físico ya. Dar importancia a los pensamientos, o sea, a mis suposiciones, yo supongo que el cáncer va a pasar esto, o sea, escuchar al paciente en qué piensa del cáncer. Antes de empezar a hacer la interpretación de los pensamientos y la realidad, debemos de escuchar al paciente, porque si escuchamos al paciente vamos a saber qué piensa. Así sea algo exagerado, algo dramático, algo tonto también puede ser, no importa. Es tema de escuchar para nosotros enganchar y tratar de ayudar a reinterpretar esos hechos. Sugerir la práctica de actividades agradables. Otra clave para manejar la depresión es hacer actividades. Aquí hay un punto, y eso sí, como personal de salud lo tenemos que conocer, porque esto lo vamos a encontrar en todos los pacientes, incluso en nosotros mismos. El paciente dice, no, pero no tengo ganas de hacerlo. Así suena un poco duro, no importan las ganas, igual se tiene que hacer. Un ejemplo simple, tú vas de humor a pagar tu recibo, tu deuda vas a pagar, de humor vas a la telefónica a pagar tu recibo. No, pues pero lo haces porque lo tienes que hacer. Igual, la depresión tiene esa característica, te baja la motivación, pero la pregunta que al paciente nos hace, ¿de dónde viene la motivación? ¿Está cae del cielo, sale de la tierra, brota por algún lado? La motivación no cae del cielo, la motivación viene cuando uno hace las cosas. Yo hago las cosas y me doy cuenta de que me va bien, ya me motivo ya. Pero me levantaré motivado, no necesariamente me levanto motivado. Si me levanto motivado, probablemente es porque he dormido bien, porque he comido bien, probablemente. Pero no tiene nada que ver con las actividades. Yo vendré motivado acá, no me motivo porque a mí me gusta dormir, ya que no estoy de turno en el hospital, normalmente me duermo hasta tarde.
Pero te tengo que ver porque hay un compromiso y me gusta enseñar. Entonces, es una motivación que voy viendo en el camino. Entonces, al paciente es guiarlo también en ese sentido. La motivación no va a aparecer en la cama. Yo sé que tú quisieras estar tumbado en la cama. Pero a ver, dime algo, estos días que has estado tumbado en la cama, ¿te has motivado? ¿Cómo te has puesto a pensar en tu dolor, en tu sufrimiento, en tu miedo? Pues me he puesto a pensar en eso. ¿Y eso es motivante? Entonces, es guiar al paciente a hacer prácticas agradables, que es una de las claves para el tratamiento de depresión también en general, así uno no tenga paciente oncológico. De hecho, que va a costar. Hoy día, por ejemplo, estoy trabajando con un paciente que de los 16 a los 18 años tuvo su tratamiento de cura de sueño, estos tratamientos muy tóxicos con fármacos, recargados de fármacos psiquiátricos. Y él me decía, yo me levantaba a las 8, me daban mi pastilla, me dormía hasta la 1, recibía pastilla, me dormía hasta las 8 de la noche. Sí, ese era su ciclo. Imagínense un chico tan joven, 2 años vivir así. Ahora tiene 23 años y ha tenido, no intenta suicidar, tiene cortes de mucha frecuencia. Me dice, mira, ahora yo estoy durmiendo desde las 9 de la noche hasta mediodía. ¿Ya? Es que no encuentro sentido a mi vida. Claro, ¿cómo le va a encontrar sentido a la vida si uno hace normalmente las actividades en la mañana? Y en la tarde pues uno ya hace otras actividades, pues ¿cómo le va a encontrar sentido en ese sentido, ¿no? Entonces yo le digo, oye, ¿y te levantas con ganas? No, me levanto pesado, porque me doy cuenta que almuerzo, a las 3 un rato salgo a caminar, a las 4 me echo a la cama porque mi cuerpo es pesado, hasta las 7 me duermo nuevamente y ceno, veo un poco de televisión y me quedo dormido. O sea, dense cuenta cómo los fármacos han malogrado totalmente los ciclos de sueño de este paciente. Pero no solo eso, sino también el tema no me motiva nada a lo que iba. Mira, por lo menos, a ver, no nos levantemos a las 12, levantémonos a las 11. Y él dice, pero es una horita nomás. Y no tiene que ver su realidad. Oye, pero ¿tú de qué realidad vienes? A 2 años estás durmiendo casi 24 horas al día. No seas muy exigente contigo mismo. Ahí también se trabajan metas realistas. Si un paciente oncológico dice que está tumbado todo el día en la cama, bueno, me voy a poner a arreglar mi cuarto, mi baño, voy a cocinar. No seamos exigentes. Regulemos. Eso nosotros como personal tenemos que ser realistas. El paciente puede tener toda la voluntad, pero nosotros tenemos que ver físicamente cómo está. Si el paciente físicamente está mal, poco probable que haya ese bloque de actividades tan pesadas a las cuales ha abandonado. Entonces, actividades agradables, ejercicio físico moderado, pero sobre todo realista, adaptándolo a un paciente con el cual estamos trabajando. Y otro punto es evitar el aislamiento. Como les explicaba, el aislamiento se da por 2 motivos. Uno, vergüenza, que ya vayan a mejor tratamiento, una vergüenza, o como síntoma asociado a la depresión. Entonces, primer punto, descartar plan de los dos. Evitemos etiquetar al paciente. Ay, es que por tonto no sabe. No, si uno está deprimido, a ver, de una manera la gente no está tumbada en la cama con los síntomas de malestar corporal de la víctima. Más razón. Entonces, el aislamiento, si trabajamos el tema de vergüenza, veamos qué puede hacer. Veamos el tema estético, si no hay recursos, un tema de eso. Además, obviamente, un poquito de preguntar qué es nuestra relación, es un término porque se trabaja bastante con pacientes. El tema también del uso de técnicas, por ejemplo, se trabaja bastante con las secundarias. Cuando veamos este aislamiento a PCD, pues un punto permitido con el desahogo emocional, algo muy importante, pero muy complejo de hacer. Para que una persona se desahogue emocionalmente, primero tiene que entender cómo aprendió antes a expresarse. Personas que no tenemos problemas físicos, no tenemos enfermedad, si nosotros mismos nos cuesta el desahogo emocional, no tenemos un paciente con una carga física o con una enfermedad, se puede complicar. Entonces, tenemos que favorecer el desahogo. Obviamente, lo ideal es que lo haga con la familia, pero la familia también tiene conceptos asociados a las emociones.
Entonces tenemos que tener ese otro punto también de cuidado, de evaluar y de conocer. ¿Es una familia que recepciona bien el aspecto emocional o es una familia crítica respecto a la expresión emocional? Por ejemplo, no llores, el hijo está viendo, ¿por qué te pones así? Estás afectando a nuestro hijo. Ya, basta esas frases para que la persona ya no quiera desahogarse. Entonces nosotros tenemos que ayudar a la familia a hacer un plano de aceptación en ese aspecto, de aceptar que el desahogo emocional ayuda. Ayuda sobre todo sobre la carga muscular. Cuando uno trabaja con pacientes con estrés crónico, uno va a notar de que son pacientes que no expresan sus emociones, y lo típico lo son. Diagnóstico de estrés muscular, hombros caídos, hombros tensos, hombros duros, por ejemplo, ya. Ese es un síntoma típico de que se está somatizando el estrés. Y si añadimos a eso el tema emocional por el tema oncológico, peor todavía. ¿Okay? Entonces, el desahogo emocional no necesariamente puede empezar llorando. Puede empezar ayudándole a la paciente o al paciente a detectar cómo su cuerpo habla a nivel emocional. Estómago, piel, por ejemplo. A mí me sorprende últimamente que están llegando niños, bueno, no son niños, son jóvenes. Tengo dos chiquitas ya, dos jóvenes sin cabello, calvitas. Pero calvitas porque se jalan el cabello. Y miren cómo los padres no se dan cuenta en algo tan simple, de que las niñas tienen sus huequitos ya, y no es por hongo, porque siempre se les pide que vayan a hacer examen dermatológico. Y es fácil también diagnosticar hongos de cabello, son bolitas, ¿no? Pero cuando es por ansiedad, de todos los lados se les empieza a desaparecer el pelito. Entonces, así habla la ansiedad muchas veces en muchos adolescentes. La ansiedad también habla con hombros, habla estómago, habla el sueño. El sueño es uno de los síntomas más típicos en problemas de ansiedad, ¿no? En cambio, en la depresión no. En la depresión no habla el sueño. No se corta el sueño se prolonga. En la depresión algo típico que está ocurriendo es la cólera. Uno dice, la depresión trae llanto, no necesariamente. La depresión muchas veces trae cólera. Reniego de la nada. Veamos si es por la depresión o por la tristeza se está hablando, se está sacando ese camino. Cuando nosotros hacemos consciente al paciente de su aspecto físico, el paciente se empieza a ver. ¿Por qué? Porque si se da cuenta que su emoción está causando un daño. Que no se ve que es el momento que me vean llorar. No es que no me vean llorar, está causando depresión, está causando gastritis, está causando diferentes cosas. Por ejemplo, una paciente científica, bien particular, y me dice, cuando estoy en mi trabajo me duele el estómago, me fastidia la boca del estómago porque empiezo a recordar cosas, se me encajan cosas. Cierro mi negocio, estoy llegando a la puerta de mi casa, estoy abriendo la puerta de mi casa y desaparece el dolor. El cuerpo, las emociones cómo van hablando acerca del cuerpo, ¿no? Y finalmente buscar apoyo en la familia y en las amistades. Algo muy útil, siguiente por favor, que se suele trabajar no con pacientes oncológicos y no se suele trabajar con pacientes con enfermedades crónicas, son los grupos de apoyo mutuos, como se llaman. Son muy útiles porque ahí la persona se siente identificada. Yo tengo cáncer A, yo tengo cáncer B, yo tengo cáncer C, yo tomo tratamiento A, yo también tomo tratamiento A, yo tomo tratamiento B. El compartir eso en común hace que el paciente no se sienta solo, siente un soporte directo con otro paciente que también sufre lo mismo, porque a veces un paciente tiene el derecho a decir y lo dice, pero usted no tiene lo que yo tengo, pero hablar es fácil porque usted no tiene. Es un concepto bien común en pacientes que tienen enfermedades de larga data o enfermedades tan fuertes como el tema oncológico, ¿no? Entonces, para eso, un grupo de apoyo mutuo nos serviría muchísimo para dar ese soporte que a veces nosotros no lo podemos dar, tenemos limitaciones como profesional en realidad. Ahora, otro punto es el dolor y la pérdida. O sea, el dolor es una respuesta humana natural. Es algo natural, es una reacción emocional natural frente a algo que no tenemos o algo que se nos va. No lo es más que la simple tristeza o la depresión. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. La pérdida se va a dar en función a cómo yo valoro eso. Si valoro mucho mi estética, imagínense que sufro un accidente y me corte la cara, o se fracture en alguna parte del cráneo, sobre todo en el rostro. Esa valoración, esa fractura hará un estado emocional muy elevado porque yo valoro mucho eso. Entonces, ese es el punto en el tema de pérdida.
Sucede por un largo periodo de tiempo y suele incluir sentimientos como la negación, el enfado y la aceptación. O sea, cuando hay una pérdida, vamos a tener este ciclo, que es el ciclo de duelo, entre comillas. Hay varios ciclos que vamos a ver hoy día. La aceptación es lo ideal, ¿ok? Para que llegue a la aceptación, uno primero tiene que resignarse. Pero uno ve el sentimiento de resignación como malo. La resignación no es mala en realidad. La resignación es buena, solo que hay que ayudarle. La resignación se mezcla la aceptación con la tristeza. Hay que ayudar a superar esa tristeza para que sea una aceptación natural y genuina. Afrontar y adaptarse a las pérdidas y a las incapacidades derivadas de la cirugía y de los tratamientos. Por eso les decía, en oncología, sobre no pérdida, pero no pérdida de muerte necesariamente, sino pérdida de capacidades, pérdidas físicas, pérdidas estéticas, etc. Y organizar la vida de otra manera. Esa es la clave de la aceptación. Pérdida, pierdo mi salud, pero ¿cómo reorganizo mi salud a partir de eso? Un ejemplo es el uso de bastón. Con ciertos pacientes que no son viejitos, no son pacientes de la tercera edad, son adultos mayores, hay necesidad de utilizar el bastón. ¿Cómo yo ayudo a una persona que no es un adulto mayor a usar el bastón? Por el simple hecho de utilizar lentes, sobre todo en niños y en adolescentes. ¿Cómo hago que el niño pues, acepte que tiene que usar los lentes a pesar de que se puede burlar o que no le agrade simplemente los lentes? Pues a partir de ahí podemos trabajar un pequeño duelo. O sea, vemos duelo lo más cotidiano que pensamos, porque duelo lo subimos a muerte, quitémosle eso, quitémosle ese tema de duelo a muerte. Y no es duelo a pérdida de algo, y de algo valioso por la persona. Si yo digo, oye, yo tengo 37 años, voy a usar bastón a mi edad, no sé si me agradaría. Personalmente sería algo muy difícil y no sé si lo aceptaría, pero si veo que me caigo por diferentes motivos, estaría obligado a utilizar algún tipo de apoyo, ¿no? Y sé que una persona pues, no me va a acompañar al trabajo, no me va a llevar de la mano, ¿no? De que balancear, ¿no? Siguiente. Culpabilidad. Es una emoción que tiene la finalidad de restaurar un supuesto daño. La culpa es una emoción muy asociada en general al fracaso o a los errores. Pero la culpa es diferente a la responsabilidad. Toda persona, todo paciente en general puede sentir culpa. Por ejemplo, provocar dolor o preocupación a los seres queridos. Es algo muy común. Siento culpable porque veo a mi madre que está viniendo a la consulta, veo a mi pareja que está perdiendo el tema laboral porque me está acompañando continuamente en mis tratamientos, veo que mis hijos están tristes, han cambiado sus rutinas, están teniendo problemas en el colegio, por ejemplo, me siento culpable de eso. Ya, así normalmente se inicia esa emoción. Nosotros tenemos que ayudar al paciente que esa culpa la convierte en responsabilidad. Ya, sí es cierto que tú estás generando estrés, sí, eso no lo puedo negar, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo tú te puedes comprometer a que ese estrés sea lo menos posible? Y ahí yo lo puedo enganchar. Tú te podrías comprometer a tolerar el tratamiento, porque si tus hijos ven que tú vas a tu tratamiento puntualmente, tus hijos van a asumir, oye, ella quiere recuperarse. Cuando te ven triste y todo, así me duele, pero yo no quiero hablar de eso porque no le quiero causar, pero si tus hijos comprenden que te duele, ¿no crees que tus hijos van a colaborar con ciertas cosas en la casa o en el colegio? Pero si yo digo no me duele, no lloro, me encierro en mi cuarto y lloro sola o lloro solo, tus hijos no van a ver eso. Y no van a sentir que ellos necesitan colaborar. Probablemente te van a culpar a ti porque eres la responsable de que la casa haya cambiado. Entonces, por eso también guiar. O sea, la culpa es normal, pero la idea es que el paciente no se estanque en esa emoción llamada culpa. Porque la culpa va a generar cólera. Y la cólera va a hacer que el paciente continuamente esté irritable. Y cuando llegue al tratamiento va a tratar mal al personal, porque ya tiene carga externa. Entonces, no va a tratarlo de manera adecuada, ¿no? Obviamente, ¿no? En caso del fallecimiento, que pues, es inevitable, permítase el tiempo para vivir el dolor y la rabia ante la pérdida. Siguiente, por favor. Acá en la sierra tenemos la costumbre de guardar duelo un año, ¿no? Hasta ahora se suele dar a veces el duelo del año. O poner gigantografías, también lo he visto bastante común. Gigantografías en los lugares del comedor, por ejemplo. Y me acuerdo que hace tiempo
Estaba justamente trabajando en duelo con una señora que se murió su hijo, que es una de las muertes más complejas, el tema de la muerte de un hijo. Y ella me decía, eran tres, el hijo menor pues, que falleció en un accidente, y ella me decía, como he puesto la gigantografía de mi hijo en la silla donde se solía sentar, todos los días le sirvo la comida, le sirvo el segundo, la sopa, todos en una familia católica oramos antes de empezar a cenar y siempre pedimos por él, ¿no? Ya ese ritual, porque es un ritual de duelo, ahora cuando les expliqué de los rituales de la oración, ritual se le llama a una conducta repetitiva, no es un ritual mágico ni nada, el ritual es una conducta repetitiva. Todos los 2 años repetían eso, repetían. ¿Ustedes creen que el duelo lo van a superar? No, ese es un duelo complejo, por ejemplo. Puedo tener una tradición, pero también tengo que saber cuando la tradición me daña, no daña a mi familia, porque los hijos, yo de 21, creo que tendría 25, los 2 hijos, porque eran 3 varones, los 2 hijos me decían, yo ya no soportamos eso. No soportamos porque es algo tonto, ya los hijos ya lo veían como un poco tonto. Pero tenemos que respetar, porque un día cuando sacamos la comida, sacamos la gigantografía, quisimos repintar el cuarto de mi hermano entró en crisis. Entró en crisis, se desmayó y la llevaron a la hospital. Ese es un duelo no elaborado. Y eso tenemos que evitar en nuestros pacientes oncológicos. Porque un paciente oncológico puede decir, yo no me quiero ver al espejo. Esa es señal de un duelo que no está. Obviamente, los primeros meses es algo natural, es algo muy natural. Pero llegado cierto tiempo, nosotros tenemos que ver que progresivamente él o ella vaya aceptando las secuelas de la enfermedad. Si no se va a detener, como esta familia que se detiene, se congela, emocionalmente se enfría. Entonces, eso va a pasar en todo paciente que tenga intervenciones tan invasivas como el tema de cáncer, por ejemplo. O el tema también de amputación de miembros. Ustedes habrán escuchado del miembro fantasma. El miembro fantasma es una expresión de un duelo mal elaborado. Porque incluso el paciente siente escosor. Cuando ya le amputan un paciente en cirugía, le amputan la pierna hasta la rodilla y sentía escosor en el pie, inexistente. Entonces, esos son duelos porque el paciente no quiere aceptar, no está viendo esa realidad. Entonces, hasta ese punto la mente puede elaborar, sí, la mente puede elaborar hasta ese punto sensaciones en lugares ya inexistentes, ¿no? Siguiente. Ahora, la culpa se asocia a la ira, como les comentaba, y la ira es la cólera, en sus diferentes expresiones verbales, expresiones faciales, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo expresar o cómo manejar la ira? Primer punto, y eso para todas las emociones debería ser, el observarse. Yo me observo, o sea, la ira tiene componentes fisiológicos muy comunes, el alza de temperatura. Muchas personas que sienten cólera les tiembla incluso la musculatura de la mano y del brazo, les tiembla. El tema de la temperatura en el rostro, la temperatura elevada, el tema de la voz se suele elevar, el tema de los gestos tensos normalmente en el rostro. Entonces, si nosotros enseñamos al paciente a autoobservarse, vamos a aprender a guiar la regulación, que más adelante uno le puede enseñar a regular los estados de ánimo. Por ejemplo, estoy trabajando con una chica de 15 años que es inestable emocionalmente. Me decía, y aprendí a darme cuenta por qué reniego, por ejemplo. Ya aprendí eso. Y eso es importante, sí, porque a partir de que se da cuenta cuáles son sus estímulos para renegar, los vamos a poder trabajar de diferentes formas. Paciente que me diga, generalmente siento cólera porque al verme sentado, postrado en una silla y no poder hacer nada, entonces tendré que trabajar su aceptación temporal de acuerdo al diagnóstico y a su situación del postrado. ¿Y qué hago cuando estoy postrado en una silla? Porque una silla no significa que no hago nada, pero mi cólera estaré rumiando y no querré hacer nada. ¿Por qué? Porque soy menos útil, soy una carga para la familia, etcétera, etcétera. Un ejemplo simple asociado a esto. El tema de jubilación de una persona es una crisis emocional. ¿Por qué? Por el simple hecho de ya no hacer cosas, de ya no sentirme útil, ya me deprimo. Miren, ese simple hecho de la jubilación, que todos vamos a llegar a ese momento, a
al paciente le puede generar la ira por frustración, por no poder o sentirse que no puede hacer nada, por el sentimiento de inutilidad. Eso es lo primero. Luego, tomarse el tiempo y relajarse. Ahora, la relajación es básica para regular la fisiología o las consecuencias fisiológicas o psicofisiológicas tanto de la ansiedad como de la cólera. Por ejemplo, en la ansiedad está el corazón acelerado, ¿no? La respiración me puede ayudar a disminuir esa frecuencia cardíaca. Y si yo disminuyo esa frecuencia cardíaca, mi circulación se regula, por lo tanto mi temperatura se regula y mi musculatura también deja de estar tensa. Solo con respirar. Con la ira va a pasar algo similar. Yo estoy muy colérico, pues es una técnica simple, ¿no? Cuando están con cólera, no hablen, mejor luego hablamos, me calmo y hablamos. Es una técnica bien básica en el manejo de conflicto de pareja, por ejemplo. Entonces, ¿pero por qué? Porque cuando uno está con cólera, uno no razona, y no razona no porque se vuelve torpe, no simplemente porque el sistema límbico es el que responde, no el lóbulo prefrontal donde están las ideas más elaboradas. Entonces, cuando estoy con cólera te puedo aumentar incluso la madre sin quererlo hacer, te puedo golpear. Entonces, por eso, una técnica es me alejo, tomo mi tiempo y luego conversamos. ¿Por qué? Porque toda emoción tiene la curva, pues. O sea, sube y la regla dice que va a bajar, no es que se va a quedar ahí. ¿Ya? Entonces, pero le tengo que instruir eso al paciente. ¿Okay? Ahora, no se trata de aguantar, eso es algo típico, no que aguanta la cólera, no, aguanta si vas a reventar peor. Eso es lo típico en todas las emociones, sea en la cólera, en la tristeza, incluso en la alegría. Este desborde en la alegría, no te rías ahorita, luego se va a reír más, no va a poder controlar la risa. Entonces, en todas las emociones, el tema de contenerlas no es útil, es mejor procesarlas. ¿Ya? ¿Y cómo se procesa las emociones? 1, identificando mi pensamiento, por ejemplo, podría ser. 2, dándome mi espacio. 3, relajándome. 4, haciendo una actividad agradable, etcétera, etcétera. ¿Sí? Modos diferentes de aprender a regular mis emociones. Cuarto punto, algo también importante, y esto también en todas las emociones, ¿va? Es identificar el por qué estoy así. Aquí hay un punto. Alguien dice, yo soy así, pues, yo no sé por qué, yo actúo así, simplemente me siento así, y de la nada, que es una palabra muy común. De la nada me siento así. No es de la nada, es que probablemente estás acostumbrado a pensar y a reaccionar automáticamente. Por ejemplo, alguien dice, ¿no? Yo soy un renegón, siempre reniego de todo. No, eso es imposible, no existe una persona renegón. Existirá una persona que reniega más frente a determinados eventos. Por ejemplo, yo reniego más cuando son impuntuales. Estoy tan acostumbrado a renegar de eso que cuando alguien llega impuntual ya reniego. Cuando me pregunto, ¿por qué estás molesto? No sé, amanecí así. Pero ya porque interioricé, ya me acostumbré a que el tema de llegar puntual para mí es demasiado importante. Entonces, no es que renegaste de la nada, sino ya te habituaste a eso. Y ese es un reto no solo con los pacientes, sino con nosotros mismos para regular nuestras emociones cuando trabajamos con pacientes, de saber en qué momento emocional estoy. O sea, estoy mal, estoy cargado y tengo que regular esa recarga y trabajar con mis pacientes. Olvídense de la frase que dice, no, vas a dejar tu cólera o tus problemas en la puerta del trabajo. No, eso no existe, no es que nos desdoblamos y dejamos nuestra parte negativa afuera, no. Tenemos que aprender a conocernos para regularnos. O sea, todos tenemos días malos, todos tenemos días tristes, días frustrantes, pero nosotros ¿cómo regulamos? Ahora cuando veamos un poquito manejo de duelo les voy a enseñar un poquito de relajación. Un modelo clásico que es el de imaginación y respiración y un modelo no clásico que es el que da más resultados, que es muy sencillo. No es bueno resolver una discusión nada más a producirse, eso es lo típico. Por eso cuando uno discute con un paciente es mejor silencio ya mañana, cuando le toque su siguiente sesión lo vamos a evaluar. Tanto usted como yo nos hemos cargado. Y ser sinceros, porque no como personas de salud somos humanos, no tenemos derecho a recargarnos, no somos robots que vamos a atender personas, ¿no? Como seres humanos que nos podemos recargar, pero tendríamos que expresarlo también al paciente de que vamos solo a hablar de esto porque estoy recargado. Muchas veces en la terapia yo hago eso. No, ya no vamos a tocar esto porque estoy cansado, usted ha visto mi lista de pacientes y lo vamos a tocar. No toquemos esto que está pendiente, algo más sencillo que también le va a servir al paciente. Entonces,
paciente lo va a comprender que podemos estar cansados, lo van a entender. Incluso eso va a aperturar más la confianza. Porque si parecemos robots, no creo que sea es muy perfecto, entonces no le cuento este problema que puede ser muy pequeño y me va a ver como tonta o como tonto, por ejemplo, ¿no? Bien. Apoyo psicológico afrontando el diagnóstico. Acá vamos a ver un poquito los estilos de afrontamiento que les hablé anteriormente. Este modelo de afrontamiento, el afrontamiento activo, es el ideal. ¿Ya? Es el ideal porque es la persona que va a tratar de buscar soluciones frente a su diagnóstico. No se va a quedar, como les decía, dándole vueltas a la tristeza, no se va a quedar dándole vueltas al miedo, a la ansiedad. Búsqueda de soluciones. El que acepta, busca solución. Y acepta que tampoco va a haber solución inmediata, ¿no? Porque uno dice, ya, este tratamiento lo voy a tomar, estoy dispuesto a tomarlo, pero me garantiza que me va a curar. No podría arriesgarse a decir que sí. Pero sí nos garantiza a bajar casi totalmente la posibilidad de que se reactive. Por eso cuando acabamos este tratamiento, estas 12 o 10 sesiones de quimio, por ejemplo, se le va a volver a hacer una resonancia para ver cómo quedamos, o si no retomar probablemente algunas sesiones más. Eso es diferente, porque si yo genero expectativas en mi paciente, olvídense, no, el paciente ve, ya llegamos a su 12ª sesión, ¿y qué pasa si la resonancia sale nuevamente en ciertas áreas? Y yo no le he dicho eso. El paciente se va a deprimir, y con justa razón se va a deprimir porque no esperaba eso. Y más aún si tenemos cuadros de salud mental asociados. Tenemos una depresión asociada al tema oncológico, menos vamos a poder garantizar el tema de la depresión, porque recordemos que en salud mental los tratamientos, a diferencia de medicina en general, no son lineales, son así. Porque todo paciente en salud mental involucra cambio de pensamientos. Y un pensamiento no es que aparece de la noche a la mañana, sino ya tiene años de haberse formado, incluso como les explicaba, desde la infancia probablemente. O sea, una persona ansiosa no es ansiosa de la nada. Es ansiosa porque tuvo un modelo de ansiedad en los padres, tuvo una madre que se preocupaba en exceso, por ejemplo, tuvo un padre alcohólico, qué sé yo. Entonces ya son pensamientos que tienen una historia. Controla. Paciente que afronta de manera activa, maneja de manera adecuada o lo mejor que se pueda sus emociones. No quiere decir que es un paciente eternamente feliz. Es un paciente que acepta que hay momentos de tristeza, acepta que hay momentos de cólera, ¿no? Acepta que hay momentos de miedo, de incertidumbre, pero no se estanca ahí. Una de las características del afrontamiento activo es el no estancamiento. O sea, estoy triste hoy día, pero sé que esto puede mejorar. Sé que arriesgándome de repente a hacer algo, esta situación puede cambiar. Es percepción de ser capaz, eso es muy importante. Hay un síntoma que se llama, que es un síntoma de pronóstico malo en depresión, que se llama indefensión aprendida. ¿A qué se refiere esto? Que el paciente se siente indefenso frente a su contexto social, frente a la enfermedad, se siente que no puedo hacer nada. Eso hace que el paciente se estanque, por ejemplo, y que sea muy dependiente del apoyo en salud en general. Es el paciente que continuamente va a consultas, sigue yendo. Ese es uno de los puntos que tenemos que tratar de detectar. Elabora el paciente con un afrontamiento activo, elabora emociones positivas. Positivas no es decir si se puede, por si acaso. Ahí tenemos que tener mucho cuidado con el optimismo irreal. Sí se puede, pero van a haber estas condiciones para que sí se puede. Eso es diferente. O sea, sí vamos a poder avanzar con su enfermedad, señora o señor, pero si usted me cumple con A, B, C, D. Sé que no va a ser inmediato. Por ejemplo, trabajar dietas no es inmediato. La dieta es una conducta por aprendizaje, por repetición o por hábito, es una conducta asociada al hábito. Si el paciente no tiene hábito de manejar el azúcar bien, si no sabemos reducirla de manera racional, poco probable que el paciente acepte el tratamiento. Cuando un paciente me dice, doctor, me dijo que totalmente el azúcar lo deje. No es muy coherente. Que deje totalmente las harinas. Menos todavía. O sea, consejos radicales frente a conductas que tienen años de establecidas no son coherentes. Otra cosa es decir, vamos a ir regulando esto. Por ejemplo, dejemos las carnes rojas inicialmente. Bueno, más manejables. Dejemos, ¿usted cuántas? 5 cucharadas de azúcar, bajémosle a 3. Diferente.
Y voy graduando. No solo eso, sino le voy explicando al paciente qué beneficios. ¿Cómo se está sintiendo? Ya no me da mareos. Dejo la carne roja y bajaron sus mareos. Lo voy motivando de acuerdo a los logros que el mismo paciente va sintiendo. Por eso en este mes me deja así. Al paciente le genera ansiedad, le genera frustración, porque como está habituado a un tipo de alimentación, va a comer y se va a sentir culpable. Y ya estamos complicando más de lo que ya está complicada su salud. Entonces, el médico, el nutricionista debería saber un poquito de saber cómo manejar conductas de aprendizaje en el paciente, por ejemplo, ¿no? Y nuestro sistema inmunológico aumenta las posibilidades de ser más fuertes. Obviamente, si aprendo a regular más mis emociones, mi sistema inmune va a ser adecuado. Siguiente, por favor. Tomar una decisión sobre el tratamiento. Ya, vamos a tener estos